Así que recapitulando en el libro de Mateo, de Juan, vamos al capítulo 11 de Juan. Ya terminamos el capítulo 12, pero quisiera ver en el libro de Mateo, porque en Mateo hay otras cosas. Después que Jesús fue ungido en Betania, y Jesús ya comienza a anunciar su muerte, hay dos cosas que él hace antes que llegue ese día difícil para él, que es la Santa Cena y el lavamiento de los pies de los discípulos, que es el capítulo 13 que vamos a estar estudiando. Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Qué implicación tenía esto? ¿Por qué Jesús tenía que lavar los pies? ¿Por qué él tenía que, siendo él el Hijo de Dios, tenía que lavarle los pies? Y vamos a ver, incluso Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Pero vamos a ver qué le responde Jesús, que después él le dijo, no, lávame entonces la cabeza, las manos, todo. Así que el libro de Juan, Jesús lava los pies de los discípulos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo esto y luego nos vamos a ver la cena del Señor. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Fíjese que para todo hay una hora, hay un tiempo. Jesús sabía que su hora había llegado. Hay muchas personas que en este virus no era la hora de partir y los ha dejado el Señor con un propósito para que podamos seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Así que aprovechemos bien el tiempo. Y dice que había llegado la hora de partir al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios no cambia, no varía, no disvaría tampoco. Es incondicional, es firme, es estable. No es un papá que hoy te ama y mañana te deja de amar. El Señor dice que los amó y los amará hasta el fin, es decir, que nos ha amado y nos va a amar hasta el fin. El 2 dice, y cuando cenaba, y dice, y cuando cenaban, estaban en la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya Jesús sabía, ya había podido ver que Judas Iscariote ya había hecho el negocio. Y eso, fíjese, lo encontramos en Mateo 26. Judas ofrece entregar a Jesús. Vamos a leer para luego seguir. Dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Entonces estaban ahí en la cena, ya Jesús lo había visto, profundamente su mirada reflejaba y él estaba buscando una oportunidad, Judas, para poder entregar a Jesús. Y el 3 dice, en Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y al enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Simón Pedro dice, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Le hace una pregunta, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ellos sabían que lo tenían al Señor por maestro, por el Hijo del Rico. Ellos reconocían que es el Hijo de Dios y dice, Señor, ¿tú no me vas a lavar los pies a mí? Entonces, imagínense, le dice el 6, ¿no? Entonces vino a Simón Pedro
Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Me gusta esa porción, fíjese, porque hay cosas que el Señor hace que muchas veces no lo comprendemos en el momento, lo comprendemos después, porque Dios no hace nada que carezca de significado y de propósito. Así que hay cosas que suceden en tu vida que dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Porque para el Señor todo tiene un tiempo. Y por eso dice, lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después, le dice. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro estaba en una negación. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies porque él a lo mejor se sentía que no era digno de que Jesús le lavara los pies a él. Él decía, no, Señor, sin duda dice, yo te tengo que lavar los pies a ti. Pero mire lo que le dice Jesús. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, pues Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, que era parte de lo que Dios estaba sellando en el compromiso que había, el amor que tenía por ellos, la asignación que les estaba dando a ellos, aleluya, porque ellos fueron que continuaron los ministerios dando testimonio de lo que el Señor había enseñado y ellos habían visto en el caminar con Jesucristo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo, entonces ya después le dijo, no solo lávame los pies, sino las manos, la cabeza. Él sabía que Jesús le estaba diciendo, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. No eres uno de los míos. No vas a estar, no en la asignación que te he puesto. No eres uno de estos discípulos. Entonces él le dijo, no, si de eso depende, Señor, mira, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame los pies, lávame todo. Entonces Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose él cuando le dice no todos, porque no todos estaban limpios de corazón. Aleluya. Porque dice, sabía que le iba a entregar uno de ellos. No estáis limpios todos. El 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, estos casi eran los últimos discursos ya que el Señor estaba dando y las últimas enseñanzas, instrucciones con los discípulos. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y dices bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, imagínense lo que le dice la instrucción, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto de aquí es bien importante, hermano, porque nosotros también debemos de lavar los pies a los otros. En este tiempo a lo mejor no vamos y lavamos los pies, pero sabe, cubrimos, ayudamos, oramos. Somos gente que tenemos que ser de reconciliación, de que del que esté caído levantarlo, no hundirlo, no patearlo, no dañar. Dios jamás dañó a sus discípulos. Jesús jamás en tal caso los animaba, los motivaba, los corregía, los dirigía, porque a veces también tuvo que hablarle fuerte. A veces se callaba, a veces tenía que apartarse. Sí, ha sido un ejemplo tan hermoso que Jesús nos ha dado, hermano. Si usted no tiene un líder, un pastor, comienza a leer la palabra de Dios y sigue el ejemplo de Jesucristo. Sigue el ejemplo de Jesús. Él es el mejor ejemplo para nosotros. Por eso el Señor eligió maestros, apóstoles, profetas, pastores para guiar la grey. Y leímos en Mateo, hermano, cuando le dice, me amas, guía la grey.
cuida de las ovejas. El Señor siempre tenía esa responsabilidad de delegar ese cuidado pastoral que nos ha dado a cada uno que hemos sido llamados a los diferentes ministerios, ¿no es verdad? Entonces, vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien, porque yo soy, pues, yo soy, le dice, él lo confirma. Pues si yo, el maestro, el Señor y el maestro, lavo sus pies, vosotros también habéis de lavar los pies de los unos a los otros. Por ejemplo, les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Yo siempre he dicho, hermano, que aún el que limpia la banca de la iglesia, el que limpia el templo, no es mayor que el pastor. Lo que tienen son mayor responsabilidades delante del Señor. Por eso dice que al que le dio más, más le demandó. Pero debemos de hacer todos con gozo, con alegría el servicio, aún limpiar, aún servir, aún predicar, aún enseñar, aún adorar al Señor. Todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, que lo hagamos con gozo, con alegría, porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para el Señor. A Él le damos de lo que Él nos ha dado a nosotros. El 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Dice, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, dice, levantó contra mí su calcañar. Aleluya. Desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Acuérdense que el Señor siempre les hablaba muchas veces en parábolas, queriéndole dar una enseñanza. Y aquí ya le estaba diciendo que ya él dice, cuando suceda lo que les estoy diciendo, ustedes no se asombren, sino que ya sepan que esto va a suceder y sepan que yo se los dije. Entonces el 20 dice, de cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me he enviado. De cierto, le voy a leer el 20, de cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me he enviado. ¿Por qué le dice Jesús estas palabras a los apóstoles, a los discípulos? Porque ellos iban a ser enviados a predicar el evangelio de Jesucristo. Y el que recibía a un apóstol, recibía a él mismo, a Jesús, porque él ya estaba dando autoridad, estaba delegando autoridad. El que recibe a un siervo de Dios, recibe a Jesús. Así que cuando un siervo de Dios le visita, hermano, siéntese halagado, porque han sido escogidos para llevar el evangelio de Jesucristo. Y cuando usted recibe a un hijo de Dios, cuando usted recibe a un siervo enviado de Dios, le está recibiendo el Señor mismo, fíjese. Por ahí lo dice, de cierto digo, el que recibe al que enviaré, me recibe a mí. Nosotros, los pastores, los ministros, los misioneros, no se ponen a sí mismos, es un llamado. Porque si tú te pones a ti mismo, el ministerio es muy difícil, vas a salir perdiendo, frustrado, porque humanamente es algo que tú no lo puedes realizar. A veces Dios pide misiones a cumplir, cosas que hagamos, y tiene que ser respaldado por el Señor, porque de lo contrario nos podríamos meter en problemas serios. Y por eso es que yo tardé 10 años para aceptar este llamado, no por cobardía, sino por la seriedad que yo sabía que representa el ministerio. Y para mí el ministerio es algo de mucho privilegio, de mucha estima. Jamás pensé que el Señor había mirado en mí una sierva
alguien que le iba a servir. Y cuando entendí y acepté, después de 10 años de este llamado, acepté servir al Señor, le doy gracias a Dios porque nunca más regresé. He servido en todo tiempo a mi Señor, en la alegría, en la tristeza, en el problema, en la situación. Y quiero dar mi vida por completo al servicio del Señor. Así que los discípulos estaban, yo me imagino, en ese mismo sentir cuando leo esto. Yo dije, wow, Señor, el trabajo que tú hiciste con ellos, el trabajo que ellos hicieron, porque ellos fueron y predicaron, ellos fueron y contaron, ellos fueron y dijeron. Y así fue, alguien vino a mi vida también, me predicó el evangelio. En este caso fue, aunque yo de niña asistía a la iglesia, pero realmente fue mi esposo el que pudo dar respuesta a mis preguntas y yo poder entender que había caminado con el Señor, que la sabiduría de Dios caminó conmigo, pero no podía entender las cosas. Así que Jesús, lo vamos a dejar hasta ahí, porque la próxima semana ya Jesús anuncia la traición de Judas. Pero una de las cosas que quería leerle aquí, cuando el Señor dice, en cuanto a al de cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En Mateo 10:40 ya hay algo que lo dice nuevamente, pero lo voy a leer hasta el 42, y dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me recibe, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira, aquí lo dice, que hay recompensa cuando usted hospeda, cuando usted recoge. Imagínese a alguien que quiera ir a la iglesia y no puede, y usted ayuda, lo facilita. Y usted está haciendo el trabajo para que esa alma pueda seguir a Jesucristo y conocer a Jesucristo. No quedará sin recompensa ese trabajo que usted haga. No quedará sin recompensa. Así que el Señor nos anima, nos motiva a trabajar juntos como discípulos de Jesucristo, como siervos del Señor, con esa asignación de vida que el Señor nos ha dado, con esa, hay algo que el Señor quiere que hagamos. Hermano, hay algo que el Señor está hablando a tu corazón que hagas. Hazlo, sin miedo, que cuando el Señor ordena, Él respalda, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos anima. A veces le tenemos temor caminar con el Señor, porque son otras dimensiones, pero fíjese, y todo creo que pasamos lo mismo cuando recién venimos a Jesucristo, al desconocer la palabra y no conocemos las promesas del Señor, tenemos un poquito de miedo y de temor, pero yo te digo que ya llevo caminando con el Señor más de 20, 30 años. Créeme lo que ha sido lo mejor que me ha pasado a mí. Y no te he dicho que ha sido un caminar de rosa, de una alfombra roja y de vestidos bonitos y de una vida hermosa. La verdad que la hermosura ha estado en haber estado agarrada de la mano del Señor. Y cuando tú estás agarrado de la mano del Señor, no importa si te caes, el Señor otra vez te levanta y te pone de pies. No importa si te ensucias, el Señor otra vez te levanta y te limpia. No importa si estás cansado, el Señor te carga y avanzas. No importa. Lo importante aquí, hermano, que no te aflojes de la mano del Señor. Que en estas Navidades te agarres, que en estas Navidades donde todos nosotros no sé, pero la Navidad como que te motiva a dar esa nostalgia de hacer un presente a las personas que queremos, que amamos. Nosotros tuvimos que cancelar todos los eventos, pero dijimos no nos podemos quedar con los brazos cruzados.
Teníamos que hacerle sentir a nuestro pueblo que le amamos, que le queremos, y tuvimos otra idea para hacerle llegar hasta su casa una postal con un presente, un pequeño presente, pero realmente queríamos decirle que les queremos, que les queremos mucho. Yo amo la familia del Señor, amo la familia. Para mí quisiera, hermano, que todos vivamos en armonía, en paz, que todos aprendamos a lavarnos los pies los unos a los otros, que todos aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Que en estas Navidades el Señor llene tu corazón de mucho amor y mucha fuerza, porque a veces nos es difícil amar a gente difícil, ¿la verdad? Pero que el Señor nos ayude a amar. Así que Dios me les bendiga. Vamos a estar orando. Déjame ver a quién tengo aquí. Aleluya. Aquí tengo a mi hija preciosa, Marina, Dios te bendiga. Gladys, Dios te bendiga. Michelle, Dios te bendiga. Xiomara, Dios te bendiga. Aleluya. Santo Espíritu de Dios. Santo Sandrita, Dios te bendiga. Marina, Dios te bendiga. Dios. Qué lindo es poder verlas hablar. Así que en esta Navidad, hermanos, lavemos los pies a otros, cubramos a otros, oremos por otros y mantengamos esa relación de amor que el Señor nos enseñó. Y dice que los amó y los amará hasta el fin. Fíjese, que los amemos hasta el fin. Hoy me levanté pensando en Michelle. Y gracias a Dios, hoy está Michelle con nosotros. Michelle, gracias por tu cariño, por tu amor. Realmente te amamos, te amamos. Me encanta tu compromiso con el Señor y los compromisos de cada uno de mis hermanos, de Sandra, de cada uno de los hermanos que el Señor nos ha dado. Les animo que sigamos adelante, que sigamos testificando del amor de Jesucristo, del amor que el Señor es. Así que les amamos y vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día, Padre. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Señor, dice que nos vas a amar hasta el fin. Y lo creemos. Lo creemos. Ayúdanos a nosotros también a amar a nuestros hermanos hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a poder cubrir aún la desnudez de nuestros hermanos, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Padre Santo, a ser gente de reconciliación, Padre. Ayúdanos, Señor, a representarte. Señor, quita todo corazón, Señor amado, dividido. Todo corazón de Judas, Señor, quítalo, Espíritu Santo de Dios. Que podamos, Señor amado, cubrir, como tú dices, con amor a cada uno de aquellos que necesitan, Señor, tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque lo diste todo por nosotros. Y nosotros, Señor, queremos dar todo nuestro amor, nuestro trabajo, nuestro cariño y representarte, Señor, como esos mensajeros que anunciamos la paz, el amor. Y que en estas Navidades, Señor, tú traigas paz, consuelo a los corazones, mi Dios. Unidad a la familia, Señor Jesús. Y más que nada, Señor, reconciliación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice el resto del día, Señor. Y bendice a cada una de mis hermanas que está, Señor amado, conectado, y aquellos que lo van a ver después. Bendice, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestros nietos. Gracias por esa familia extendida, Señor, que nos has dado, la familia, Señor amado, de tu amada iglesia. Gracias. Bendecimos, Señor, a cada hijo tuyo, Jesús, alrededor del mundo. Le bendecimos cada familia, cada hogar, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mi amados. Shalom. Que Dios me los bendiga. Que Dios los guarde. Amén.